acá, en esta casa que la he ya hecho mía hace por muchos años, y siempre es una bendición estar acá con ustedes, con toda la familia reunida, ¿verdad? La semana pasada, yo no sé si ustedes se acuerdan que la pastora estuvo hablando de unos consejos que le había dado un pastor hace muchos años al principio de su ministerio, y a mí me llamó mucho la atención y se me quedó grabada este consejo que le había dado el reverendo a la pastora Heidi, y él le había comparado la iglesia con un hotel, ¿se acuerdan, verdad? Y entonces ella decía, o él le decía, hacía una analogía entre la iglesia con un hotel, diciendo que la iglesia debe ser como el hotel, un lugar donde se ofrece buena comida y descanso. ¿Se acuerdan de eso, verdad? A mí me quedó grabada porque en la mente esa frase, porque nunca había pensado la iglesia de esa manera. Cuando empiezo a interiorizar el significado de esta frase, pensaba, ¿no? Cuando yo llegaba aquí a este país hace exactamente 10 años atrás, el 14 de junio de 2014, esta fue la iglesia que me recibió. Y esta fue la iglesia que me dio palabra, esta fue la iglesia que me acogió, esta fue la iglesia que siempre me ofreció un alimento para mi cansancio. Todos los que estamos acá, que hemos emigrado, sabemos cuán difícil, ¿verdad? Cuando uno comienza en un nuevo país, se hace todo, ¿verdad? Porque uno tiene que comenzar prácticamente desde cero. Y es como si comenzaras a dar pasitos y después a caminar hasta que ya después corre. Yo siempre me acuerdo que Heidi me dice, oye, pero tú corriste demasiado rápido. Pero Heidi, todavía tú no te acuerdas todo lo que yo sufrí y lloré, que ella es testigo de mi proceso de adaptación, ¿verdad? Y esta iglesia siempre tuvo una oración para mí, siempre tuvo palabras de ánimo y de exhortación, siempre tuvo una palabra que enriqueció mi día a día. Y yo siempre estoy extremadamente agradecida con esta iglesia de Nueva Vida, porque siempre ante cada necesidad, no solamente la mía, hace un tiempo, hace 2 domingos atrás, escuchaba a una señora que ella decía que ella llegó a esta iglesia prácticamente en una situación muy compleja y que aquí encontró palabras de vida y de esperanza. Y yo creo que no todas las comunidades ofrecen lugar de descanso y una palabra que empodere y edifique tu vida. Y cuando yo pensaba en todo esto que la pastora compartía el domingo pasado, decía, bueno, entonces hay una comunidad que es aquella comunidad primitiva, ¿verdad? Que comenzó justamente después del derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia, donde comenzó a reunirse, y esta comunidad que se reunía tenía unos requisitos y unas premisas fundamentales que hicieron de esta comunidad primera un lugar donde todos querían estar. Y eso debe ser la iglesia, mis amados hermanos, un lugar donde tú quieras venir y tú quieras permanecer en este lugar, no sencillamente para venir y escuchar una palabra cada domingo, para abrazar al hermano y a la hermana, sino porque tú sabes que cuando tú estás atravesando, como dice el Salmo 23, por valle de sombra y de muerte, tú vas a tener una comunidad contigo que te acompaña, que ora por ti y que te ayuda a levantarte en el momento de la prueba. Entonces yo quiero que me acompañen hoy a este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 4. Solamente vamos a ver 3 versículos y vamos a leer en esta mañana según la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo
lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Oramos. Cuando nos movemos un poquito al libro de los Hechos, en el capítulo 1, hay un pasaje, un verso que todos nosotros no sabemos. Y dice que antes de Jesús ser ascendido, le dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerdan que esto fue una promesa poderosa que se cumplió en el capítulo 2 de los Hechos, cuando dice que todos estaban reunidos en el Pentecostés, en esa fiesta de las cosechas, donde todos y muchos venían de diferentes lugares y hablaban diferentes lenguas, y dice que cuando se derrama el Espíritu Santo, todos podían entender lo que se hablaba. ¿Se imaginan ustedes qué poderoso, verdad? Que a veces nos cuesta trabajo los latinos cuando llegamos acá poder entendernos con los americanos, con la gente que habla inglés. Que tú seas capaz de, a través del Espíritu Santo, de entender lo que la otra persona está diciendo. Eso, cuando tú lo piensas y lo razonas desde la lógica, te cuesta trabajo entender que gente de diferentes lugares, con diferentes etnias y diferente lengua, pudieran entenderse. Pero eso, mis amados, lo hace el Espíritu Santo. Literalmente, a veces no es posible podernos comunicar con personas que hablan otro idioma, pero estamos hablando del idioma de la fe y del amor, ¿verdad? Que muchas veces, aunque no nos podamos entender, es el Espíritu Santo el que hace que nuestros corazones conecten y tú sientas sensibilidad en tu corazón para entender el lenguaje de la otra persona, ¿verdad? Y de esto estábamos hablando cuando tú sientes en tu corazón que tu hermano o tu hermana está en una situación de vulnerabilidad y que tú necesitas ser presencia viva en la vida de esa persona. La primera característica que vemos en este pasaje que acabamos de leer dice que los creyentes estaban reunidos de corazón y de espíritu. Qué diferencia, qué difícil se nos hace a veces estar en un mismo lugar. Todos nosotros estamos hoy en un mismo lugar, ¿verdad? Pero eso no hace que nuestros corazones y nuestro espíritu esté conectado. Siempre pienso en el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque al final dice ese precioso salmo, porque es allí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Tú sabes, mis hermanos, que a veces estamos juntos pero no estamos en armonía. ¿Estoy en lo cierto o no? A veces estamos reunidos pero no hay unidad de espíritu. A veces estamos reunidos pero no estamos conectados de corazón, ¿verdad? Y esta era la característica primera de esta comunidad que se reunía en las casas. Cuando vamos al capítulo 2 rápidamente, le voy a leer algunos, es un texto muy paralelo a este que estamos leyendo, y dice allí en el capítulo 2, verso 45, vendían sus propiedades, y eso lo acabamos de leer. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. O sea, compartían el lugar, pero también todo lo que tenían lo compartían, ¿verdad? Y dice que todos los creyentes estaban juntos, vendían sus propiedades y posesiones
y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Mi pregunta ahora, ¿usted ha tenido que vender alguna propiedad para ayudar a alguien? Alguien que levante la mano si lo ha hecho. ¿Usted ha tenido que vender alguna propiedad, algún carro, algo de su... usted ha vendido? ¿Qué ha vendido usted? Vendí mi carro. ¿Vendió su carro para ayudar? Para ayudar en ese momento a mi esposa a dar a luz a mi hija. Muy bien. Entonces, él sabe lo que es vender una propiedad, ¿verdad? Para ayudar a alguien. Pero de todos los que estamos reunidos aquí, solamente una persona levantó la mano, ¿verdad? No nosotros. Yo creo que muchas veces cuando donamos o cuando damos, lo hacemos con aquellas cosas que nos sobran, ¿verdad? Que tenemos en la casa y que decimos, tengo un closet lleno de ropa, se lo puedo dar a cualquiera. Pero cuando yo le digo a usted que usted se desprenda de lo que a usted le cuesta trabajo, entonces ahí lo pensamos un poquito más, ¿verdad? Tener que sacar del bolsillo un billete de 50, a veces lo hacemos, ¿verdad? Con mucha duda, con mucho temor, porque sí, después no tengo, porque sí, después mi familia lo necesita. Y en el caso de Cuba, déjenme decirle, tengo la experiencia muy personal de gente de mi familia que ha tenido un paciente de cáncer, que ha tenido un medicamento que ha necesitado otra persona y que no lo ha dado. Y se ha cuestionado porque ha dicho, Dios mío, si alguien lo está necesitando, quizás mi esposo no lo necesita, pero y si lo necesitara, yo no lo tengo porque lo di. ¿Verdad? Cuán difícil a veces es esas poquitas cosas. Yo sé que acá nos cuesta trabajo pensar porque tenemos casi todas las cosas garantizadas, pero cuando tenemos que despojarnos y deshacernos de lo que a veces nos duele para darle al hermano, qué difícil es. Es muy difícil y es entendible. A veces nosotros tenemos aprensiones con las cosas materiales. Sin embargo, esta comunidad primaria entendía muy bien lo que era el compartir y el dar y el bendecirse los unos a los otros. Y dice que adoraban junto en el templo. Eso es muy fácil. Venir acá a adorar al Señor es muy fácil. Ahora, lo que es difícil es cuando salimos de este lugar, seguir siendo iglesia y seguir predicando con las acciones, no solamente con las palabras. Hay una iglesia de unos amigos nuestros en Puerto Rico que tiene un lema que a mí me encanta. El lema dice, llegamos o entramos para adorar y salimos para servir. Qué bonito, ¿verdad? Cuando la iglesia entiende que este lugar es para adorar al Señor, para conectar los unos con los otros, pero cuando salgamos al mundo, nuestra meta y nuestra función principal es servir. Y yo sé que ustedes, Iglesia Nueva Vida, saben muy bien de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Porque ustedes han sido una iglesia que ha servido a todo el que necesita, ¿verdad? No solamente a la comunidad cubana, que yo creo que es predominante. Ha habido ayudas para diferentes países, porque lo he escuchado aquí de la pastora y de todos ustedes. Ustedes tienen siempre las manos extendidas para ayudar y para acompañar a los necesitados. Por tanto, la primera enseñanza de este pasaje es que Dios no nos une para que pensemos iguales o seamos semejantes, sino para que en unidad podamos ser de influencia e impacto para el mundo y puedan ver en nosotros algo diferente. Si usted se compara con el resto del mundo y usted actúa de la misma manera que el mundo, ¿quién es usted en este mundo? ¿Cuál es el llamado de usted como hijo, como hija de Dios, como siervo, verdad? Que debe estar presente para acompañar. La otra característica de esta comunidad naciente, dice, es que tenían todas las cosas en común. Yo creo que ninguno de nosotros tiene común algo material con alguna persona. Nadie comparte un carro, nadie comparte una casa. Bueno, yo estuve compartiendo mi casa hace como un año ya con una
una familia mía que vino de Cuba. Ustedes saben cuando la inmigración de Cuba por toda América Latina, casi montones de países. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos gente hospedada en su casa. Yo tuve una prima mía con su esposo por un año. Y a veces se hace difícil compartir el espacio tuyo, tu privacidad, tu rutina de todos los días, tener que cambiarla, ¿verdad? Porque estás acompañado, hay gente que llega a tu casa, que tú tienes que llevarlo a hacer trámites, que tú tienes que caminar con ellos en todos esos primeros comienzos. Y entonces, a veces nos cuesta trabajo tener y compartir, ¿verdad?, lo que tenemos en común. Es decir, en esta comunidad dice que todo se compartía con el que lo necesitara. Ellos entendían que sus posesiones no los hacía dueños. Yo no sé si tú entiendes que tú no eres dueño de nada, que el Señor es el dueño de todo lo que tú tienes. Cuando tú entiendes que tú solamente eres un mayordomo, que estás en este mundo para cuidar aquello y para administrar aquello que el Señor te dio, ¿verdad? Tú vives de una manera más sencilla, porque tú te das cuenta de que todo lo que tienes es porque Dios mismo te lo ha permitido tener. Cuando tú entiendes eso, conectas con esta primera comunidad donde dice que ellos entendían que no eran dueños de nada. Por eso ellos se desprendían de aquellas propiedades que tenían, ya fueran casas, ya fuera terrenos de aquella época, ¿verdad?, para ponerlo a los pies de los apóstoles, para todo aquel que lo necesitara. Todo provenía de Dios mismo, y ese mismo Dios que había tocado sus vidas. Cuando Dios toca nuestras vidas, mis hermanos y hermanas, tú tienes que cambiar. Tú tienes que ser diferente, tú tienes que responder de manera diferente, y el Espíritu Santo te va haciendo una criatura nueva y diferente. Dice la palabra: si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que si tú conectas, si tú tienes una experiencia con Jesús verdaderamente y personalmente en tu corazón, tú cada día vas a ir quitando de tu vida aquello que hacías antes o aquello que eras antes para convertirte en una nueva criatura. Por tanto, la segunda enseñanza de este mensaje es acerca de la koinonía, palabra griega que significa comunión. Cuando tú separas esta palabra comunión, piensas en común unión o unión común, ¿verdad? Es eso que tenemos que nos hace semejantes, que no somos iguales, pero que podemos estar juntos, ¿verdad? Como dice el Pentecostés, juntos y en un mismo espíritu o en una misma unidad. ¿Qué es más que lo que tengo? O sea, que tú puedas entender que lo que tienes ahora mismo también es de otra persona. Que no todo lo que tú tienes es tuyo, sino que tú logres entender que también en un momento determinado puede bendecir a alguna persona en necesidad. Todo en común también nos da la idea de que ante cualquier necesidad que se presente entre ellos, había una comunidad lista para responder y suplir. Y de eso yo sé que ustedes saben. Como iglesia de estos tiempos, debemos estar atentos a las necesidades que puedan existir a nuestro alrededor. Yo sé que a veces vivimos, mis amados hermanos, muy enfocados en lo que estamos viviendo, muy enfocados en nuestra realidad, muy enfocados en lo que me está pasando a mí, muy enfocados en la enfermedad que yo tengo, muy enfocados en la necesidad que ahora mismo yo tengo. Pero Dios te está diciendo que en la medida que tú abras tu corazón y tus ojos a la necesidad de los demás, ¿cuántos de los que acá vimos este video
no sintió en su corazón una conexión especial con tanta gente necesitada. Sí conectaron, ¿verdad? Sí conectaron, porque yo sé que esa también puede ser la realidad de muchos de nosotros, ¿verdad? Y que ha sido la realidad de muchos de nosotros, que hemos vivido situaciones de enfermedad o que hemos vivido situaciones de carencia, que hemos perdido. Hoy estaba el pastor orando por una familia. Las pérdidas humanas, cuánto duelen. Yo que trabajo el duelo, cuán difícil es la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Que abre un vacío enorme en nuestros corazones y que uno tiene que comenzar prácticamente a vivir o a continuar tu vida sin ya la presencia de esta persona. Entonces, mi llamado en esta mañana es que debemos estar listos a responder de manera individual. Cuando usted vea una necesidad delante de usted, cuando usted vea a alguien que está pasando por una situación difícil, no sea solamente le pase la mano y le diga voy a estar orando por ti. Porque sí, las oraciones son buenas y son necesarias y son importantes, pero a veces Dios te está diciendo, camina la milla extra. Pregúntale en qué le puede servir, pregúntale cómo le puedes acompañar, dile qué puedes suplirle, porque a lo mejor lo que tú tienes en tu casa, en tu closet, en tu refrigerador, en tu despensa, puede bendecir la vida de una persona. Y a una persona que tú ayudes, a una persona que tú le bendigas en un momento de necesidad, a esa persona jamás se le va a olvidar. Pero sobre todas las cosas, Dios mismo va a estar mirando ese corazón dadivoso que tú tienes para caminar con aquellos. Y Jesús dijo, reír con los que ríen, pero no se quedó ahí. Dijo también, llorar con los que lloran. Y a eso, como iglesia, estamos llamados. Dice Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. En esta comunidad Nueva Vida se le da prioridad a las personas. Se le da prioridad primero a Dios, porque si Dios no permite y no lo hace a usted una criatura próspera, una persona que puede emprender, que puede con el resultado de su trabajo ser bendecido usted, pero no solamente para que usted sea bendecido y enriquecido, sino para que también usted pueda extender las manos a aquel y aquella que lo necesita. Esta comunidad, mis hermanos, primera, dice que tenía el enfoque en Dios, también en las personas, pero también en lo material, que es tan importante. No es lo principal, no es lo principal, pero con lo material usted puede bendecir a una persona que está en necesidad. Y la tercera enseñanza de este pasaje es ser conscientes del mensaje que estamos proclamando, que sea cristocéntrico. Y yo sé que aquí se predica un mensaje cristocéntrico. Vamos por muchas iglesias a veces y nos hemos encontrado poca palabra y mucha exaltación del ego, ¿verdad? A veces los pastores, sin el ánimo de criticar, quieren que los demás conozcan lo que han logrado, en cuántos lugares han predicado, a cuántos lugares han ido. Yo sé que es importante la labor misionera, la labor pastoral, pero lo primero que usted tiene que entender en su corazón, que el mensaje que usted predica no es un mensaje personal, es un mensaje cristocéntrico. Jesús tiene que ser el centro de tu mensaje aquí en la iglesia, pero también allá afuera, cuando conectes con alguna persona en cualquier lugar que tú te encuentres. Cristo debe ser el centro de tu adoración y Cristo debe ser el centro de tu vida, ¿verdad? Porque a partir de ahí, de ese eje central, usted podrá conectarse con los demás y también podrá ser dadivoso en cuanto a aquello material que usted tiene y que puede bendecir a tantas y tantas personas. Y esta palabra dice aquí que cuando usted vive bajo la influencia de Jesús y del Espíritu Santo, y cuando la iglesia está enfocada en Jesucristo, su bendición nos acompaña.
para siempre. Y eso lo dice esta palabra. Cuando se predica a Jesús, dice que esta comunidad era bendecida. Y yo creo que Nueva Vida también es una iglesia y una comunidad bendecida, porque no solamente están acá adentro recibiendo, sino que también cuando salen afuera o cuando se levanta una necesidad, usted está dispuesto a responder. Dice Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Así que mientras tengamos oportunidad, escuchen esta parte, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Déjenme decirle que a veces estamos tan enfocados en querer ayudar, y no es malo, en querer ayudar a alguien, que a veces se nos olvida de la gente que nosotros debemos ayudar en nuestra familia, en nuestra red de amistades, en nuestra propia iglesia. A veces conocemos más de las redes sociales, de lo que le pasó a fulano, al otro, y sin embargo el hermano que se sentó en el domingo al lado, no sabemos qué le está pasando. No sabemos, a veces, por Amelita, ¿verdad? Que le cuesta trabajo a veces caminar y que ella me dice, a veces quisiera venir más a este lugar, pero la salud a veces, digo, bueno, Amelita, qué bueno que ya estás llegando a una edad, ¿verdad? Que te hace más dependiente del Señor. Déjeme decirle, cuando uno llega a una edad avanzada, uno se da cuenta que ya dependen menos de ti y más del Señor. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Cuando tú te des cuenta de que tú no dependes de tu fuerza, que no es en tu fuerza, sino que es en la de Dios. Y cuando ya usted lleva una edad avanzada, que una vez tiene que esperar que alguien le ayude, que le tienda la mano, que le baje el walker del carro, ¿verdad? Entonces tú dices, wow, tengo que depender de la gente. Pero yo creo que más de depender de la ayuda de la gente, usted se hace más dependiente de Dios. Y eso es una bendición, porque a veces cuando somos jóvenes, cuando tenemos salud, nos creemos suficientes, nos creemos inteligentes, nos creemos capaces, con habilidades, que yo por mi cuenta puedo hacerlo todo, ¿verdad? Soy superwoman o superman, que podemos hacerlo todo, pero Dios te está diciendo, no funciona de esa manera. Yo lo que quiero es que tú dependas de mí en todo lo que haces, para que todo lo que tú hagas sea prosperado y bendecido por mí. Por eso yo he sido testigo fiel en esta iglesia, al igual que lo que hemos narrado en esta palabra, que siempre aquí hay una palabra direccionada y enfocada en Jesús y en su obra redentora y salvífica. Pero también, como el hotel que le hablaba al principio, podrás encontrar descanso si estás agotado. Podrás encontrar sanidad emocional y espiritual, porque habrá personas en este lugar que te sostendrán de la mano con sus oraciones, con palabras de vida y exhortación, y también te sentirás acompañado para seguir tu jornada de fe. Yo creo que muchas veces hemos entrado a este lugar de manera donde hemos sentido agobio, donde nos hemos sentido atribulados, pero al abrazo de un hermano que me dice, estoy contigo, estoy orando, ¿qué puedo hacer por ti? Además de orar. Cuando tú escuchas, tú te das cuenta que tú no caminas en este lugar sola, que tú estás acompañada por mucha gente. Dice que hay una nube de testigos, de ángeles alrededor tuyo, y a veces esos ángeles, tengo una amiga, una pastora amiga que siempre dice, a veces hay muchos ángeles sin alas. ¿Sí o no? ¿No lo han experimentado gente que Dios te ha traído a tu vida y que tú dices, esta gente es un ángel? Es un ángel que el Señor me envió en un momento determinado. Sientes paz, sientes tranquilidad en medio de tu situación, porque esa persona vino a traerte una palabra de vida y de esperanza. Qué bueno por esa gente que es sensible ante la necesidad y ante la situación de los demás. Por eso, mis amados hermanos, Dios nos sigue exhortando y alentando como comunidad de fe y de adoración a seguir sintiendo pasión en el corazón por compartir el evangelio que libera, sana y restaura. Pero no solo con palabras,
Las palabras son muy lindas, pero como dice el dicho, se las lleva el viento. Lo más importante es que usted pueda vivir el evangelio en acción, donde cada palabra que usted viva, usted pueda ponerla en práctica, ¿verdad? Porque eso es lo que habla de la fe transformadora y salvífica de Jesús en tu vida. Pero no solo con palabras, sino con hechos concretos y fehacientes que hay en medio nuestro, porque así es donde la bendición de Jehová, que es la que enriquece, jamás se acortará sobre tu vida. Y quiero terminar con un proverbio muy hermoso, y es un proverbio africano, y quiero que te lo lleves en esta mañana como cierre de este mensaje. Dice: si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Que el Señor bendiga su palabra y que nos bendiga a cada uno de nosotros para poder seguir siendo de influencia en este mundo donde tanta necesidad hay. Amén.